El género de falso documental ha sabido posicionarse como uno de los más efectivos para generar terror, intriga y una sensación de realismo que pocas películas logran transmitir. Al utilizar el formato de metraje encontrado o falso documental, estas historias nos colocan en la perspectiva de quienes documentan los eventos, haciendo que nos sintamos como testigos directos de situaciones que desafían la lógica y la razón. Esto crea una experiencia inmersiva que nos atrapa desde el primer momento, transportándonos a una realidad donde lo sobrenatural, lo monstruoso y lo desconocido parecen estar al alcance de la mano. A lo largo de los años, varias películas han sabido explotar este estilo, cada una aportando algo único al género, ya sea con enfoques innovadores, atmósferas claustrofóbicas o misterios que nos mantienen atrapados en la historia. Debido a esto, en esta lista exploraremos las 7 mejores películas de falso documental, aquellas que han dejado una marca en el cine y que han sabido utilizar el poder del metraje encontrado para provocar escalofríos y desatar nuestros miedos más primitivos. Desde sucesos paranormales hasta desastres catastróficos, cada una de estas películas nos invita a sumergirnos en un mundo donde la cámara se convierte en nuestra única conexión con lo que parece ser la cruda realidad. Número 7. La inclusión de Poder sin Límites en el puesto número 7 de esta lista se debe a su innovador enfoque en el género de falso documental, combinando elementos de ciencia ficción, superhéroes y drama adolescente de una manera que pocas películas han logrado. Aunque no es una película de terror en el sentido tradicional, su uso del formato de metraje encontrado para narrar una historia más íntima y personal sobre el descubrimiento de poderes extraordinarios es lo que la hace destacar. Este enfoque le da un toque de realismo, haciéndonos sentir que estamos viendo los eventos a través de los ojos de los propios personajes, lo cual le añade una sensación de autenticidad y cercanía a la historia. La película nos cuenta la historia de 3 amigos adolescentes, Andrew, Matt y Steve. Después de encontrar un misterioso objeto en un túnel subterráneo, ellos descubren que han adquirido habilidades telequinéticas. Desde ese momento, deciden documentar sus experiencias con una cámara, lo que establece el formato de metraje encontrado que define a la película. Andrew, el protagonista, es un joven socialmente aislado y con una vida familiar complicada, marcada por un padre abusivo y una madre enferma. La cámara se convierte en su forma de procesar su realidad y de desconectarse del dolor de su vida cotidiana. Al obtener sus poderes, Andrew finalmente se siente que tiene el control sobre algo en su vida, lo que lo lleva a una espiral de autodescubrimiento y eventualmente autodestrucción. A medida que los 3 amigos exploran y desarrollan sus habilidades, inicialmente lo hacen de manera despreocupada y divertida, probando sus poderes con trucos y bromas, pero pronto la naturaleza de estos poderes cambia de forma, especialmente en Andrew, que ve una oportunidad de venganza y de imponer su voluntad. La historia profundiza cómo el poder absoluto puede corromper y cómo un adolescente con problemas emocionales puede volverse peligroso cuando se le otorga la capacidad de superar las limitaciones humanas. Esta historia es una exploración sombría de la vulnerabilidad humana cuando se enfrenta a un poder más allá de su comprensión. La película utiliza de manera inteligente el formato de cámara en mano, no solo limitándose a la perspectiva de una sola cámara, sino integrando otros puntos de vista, como cámaras de seguridad y teléfonos móviles, para expandir la visión de la historia sin perder la esencia del metraje encontrado. Las secuencias de vuelo y las peleas aéreas están filmadas de manera que se sienten caóticas pero auténticas, mostrando una gran destreza técnica para el género y haciendo que el espectador sienta que está viendo algo capturado de manera realista, a pesar de ser eventos claramente sobrenaturales. El arco de Andrew lo convierte en un antihéroe trágico, una figura que empieza con buenas intenciones, pero que rápidamente se ve abrumada por su propia oscuridad interna. La película se convierte así en una especie de estudio de personaje, explorando el lado más sombrío de alguien que podría haber sido un héroe si las circunstancias hubieran sido diferentes. Esto añade un nivel de profundidad que no se ve frecuentemente en películas de superhéroes y especialmente en el género de falso documental. La tragedia de Andrew contrasta con la esperanza de Matt y Steve, quienes intentan mantener una perspectiva moral incluso ante la tentación de sus nuevos poderes. Poder sin Límites merece un lugar en esta lista no solo por su innovadora mezcla de géneros, sino porque muestra cómo el formato de metraje encontrado puede ser utilizado para contar una historia emocional y humana, incluso en un contexto de ciencia ficción. La película
nos sumerge en la vida de los personajes de una manera que los hace sentir reales y cercanos, y su desenlace nos deja reflexionando sobre la naturaleza del poder y sus efectos devastadores cuando cae en las manos equivocadas. Número 6. VHS se encuentra en el puesto número 6 de esta lista gracias a su original enfoque de mezclar el estilo de metraje encontrado con una serie de historias de terror en formato de antología, lo que aporta una perspectiva renovada y diferente a ambos subgéneros. Al ser una colección de cortometrajes dentro de un marco narrativo que también utiliza el formato de falso documental, la película explora diferentes facetas del horror, desde lo paranormal hasta lo grotesco, permitiendo que cada segmento ofrezca algo nuevo y escalofriante. Esto la hace ideal para los amantes del terror que buscan una experiencia variada e impredecible. Aunque algunas de las historias varían en calidad, la atmósfera inquietante y la tensión constante que maneja la película la convierten en un referente del género. VHS es una antología de terror compuesta por varios segmentos dirigidos por diferentes directores, todos ellos conectados a través de una narrativa principal. La historia se centra en un grupo de delincuentes que recibe el encargo de recuperar una cinta de VHS en una casa abandonada. Al entrar, se encuentran en una habitación llena de televisores y cintas de video, y al reproducirlas, son testigos de una serie de grabaciones perturbadoras. Cada una de estas grabaciones se convierte en un corto independiente que explora diferentes temáticas de terror. Una de las mayores fortalezas de VHS es su formato de antología, que permite que cada historia sea única y tenga su propio tono. Esto ofrece a los directores la libertad de explorar diferentes estilos de horror, desde criaturas sobrenaturales hasta rituales oscuros y amenazas psicológicas. Al estar cada historia narrada desde una perspectiva de metraje encontrado, la película mantiene la sensación de inmediatez y realismo. Esto hace que incluso los elementos más fantásticos o sobrenaturales se sientan auténticos, como si estuviéramos viendo grabaciones prohibidas que nunca debieron ser encontradas. Amateur Night, dirigido por David Bruckner, es uno de los segmentos más destacados de la película. En esta historia, un grupo de amigos instala una cámara oculta en unas gafas para grabar una noche de fiesta, pero las cosas toman un giro aterrador cuando una chica misteriosa que conocen resulta ser mucho más peligrosa de lo que parece. La perspectiva en primera persona y la tensión que se acumula hacen de este segmento uno de los más espeluznantes de la antología. Second Honeymoon de Ti West explora una tensión más psicológica y lenta, donde una pareja en un viaje de carretera es acosada por una figura desconocida. La sensación de vulnerabilidad y aislamiento en este segmento se amplifica gracias al uso del metraje encontrado. Cada historia, aunque diferente en enfoque y estilo, mantiene una atmósfera de inquietud y la sensación de que el espectador está viendo algo que no debería, lo cual es una marca distintiva de la serie. La trama central de los criminales buscando una cinta en la casa abandonada sirve para conectar los distintos segmentos de la película y añadir una capa de misterio y tensión adicional. A medida que avanzan, se dan cuenta de que algo oscuro acecha en la casa, lo que contribuye a un sentimiento de terror creciente que se entrelaza con las historias de las cintas. Este enfoque permite a la película mantener un ritmo constante y dar a los espectadores pequeños descansos entre los momentos de horror, aunque cada regreso al marco principal trae consigo una sensación de peligro inminente. A diferencia de otras películas de metraje encontrado que intentan pulir la presentación, VHS se siente deliberadamente caótica, con imágenes distorsionadas, cortes abruptos y una calidad de video que emula las viejas cintas de VHS, de ahí el nombre, lo que contribuye a la atmósfera de terror retro. Esta estética imperfecta se convierte en parte de su encanto, ya que refuerza la idea de que estamos viendo grabaciones no autorizadas, capturadas en momentos de desesperación o terror puro. Por todo esto, VHS se gana su lugar en esta lista por su enfoque único. Al combinar una estructura de antología con metraje encontrado, ofrece una experiencia de terror variada que mantiene al espectador en tensión, ideal para quienes disfrutan del horror crudo y diverso. VHS ocupa el puesto número 6 como un referente del terror experimental. Número 5. La posesión de Deborah Logan se gana su lugar en el puesto número 5 por su habilidad para mezclar el miedo real de una enfermedad degenerativa como la demencia con el horror sobrenatural, utilizando el formato de metraje encontrado de manera efectiva. La película
destaca por cómo convierte lo clínico en algo aterrador, con un estilo documental que refuerza la sensación de autenticidad y realismo, haciendo que los elementos paranormales sean aún más inquietantes. A medida que el deterioro de la protagonista avanza, el espectador es testigo de una transformación aterradora, donde lo psicológico y lo sobrenatural se fusionan de manera perturbadora. La tensión constante y la lenta manifestación del mal hacen que esta película ofrezca una experiencia única y escalofriante, merecedora de estar en esta lista. Esta película de terror fue dirigida por Adam Robitel, que utiliza el formato de falso documental para narrar la historia de un equipo de filmación que documenta la vida de Deborah Logan, una mujer anciana que padece de Alzheimer. Lo que comienza como un estudio médico sobre la degeneración mental de Deborah se transforma rápidamente en una historia de posesión demoníaca cuando la enfermedad parece desencadenar eventos inexplicables y aterradores. Al inicio, la película presenta de manera realista los efectos de la enfermedad de Alzheimer, lo que añade una capa de autenticidad a la historia. La degradación mental de Deborah es mostrada con crudeza, lo que hace que el espectador simpatice con su situación y la de su hija Sarah. Este enfoque inicial provoca que los momentos más aterradores se sientan más reales, pues mezcla el terror cotidiano de la pérdida del control mental con los elementos sobrenaturales que se desarrollan posteriormente. Esto difumina la línea entre lo que podría ser un deterioro mental y lo que podría ser una presencia demoníaca, creando una tensión constante. El equipo de filmación está ahí para registrar los síntomas del Alzheimer de Deborah, lo que inicialmente da a la película un tono clínico y observacional. Sin embargo, a medida que los eventos extraños comienzan a suceder, la película cambia de tono, llevando al espectador de una experiencia médica a un viaje sobrenatural. Las cámaras capturan a Deborah haciendo cosas inquietantes, como quedarse de pie en la oscuridad, hablar en lenguas y moverse de manera antinatural. Estos momentos, filmados a través de la cámara de seguridad y la lente del equipo de filmación, aumentan la sensación de vulnerabilidad e impotencia, tanto para los personajes como para el público. La película sugiere que hay una conexión entre la enfermedad de Deborah y su posesión, como si la pérdida de su sentido de sí misma abriera una puerta a una entidad oscura. Esto crea una dinámica interesante, donde no queda claro si el mal que afecta a Deborah proviene de un deterioro interno o de una fuerza externa, lo cual es inquietante y ofrece una interpretación ambigua. Esta ambigüedad es lo que hace que la película destaque en el género de metraje encontrado, ya que juega con la percepción del espectador, haciendo que se cuestione qué es real y qué es sobrenatural. La posesión de Deborah Logan es conocida por escenas que se han vuelto icónicas en el género, como la secuencia en la que Deborah desarticula su mandíbula y ataca a una persona de manera antinatural. Estas imágenes son impactantes y quedan grabadas en la mente del espectador, sirviendo como ejemplos de cómo el metraje encontrado puede aprovechar lo inesperado para crear momentos verdaderamente aterradores. Las imágenes capturadas a través de las cámaras en movimiento y los cortes abruptos contribuyen a crear una atmósfera tensa y caótica, haciendo que el público se sienta como si estuviera presenciando una verdadera pesadilla capturada en cinta. La película no ofrece respuestas fáciles y deja varios cabos sueltos, lo que refuerza su atmósfera perturbadora. Al no cerrar completamente la historia, el espectador se queda con una sensación de incomodidad que perdura después de que los créditos han terminado. Esto también le da un carácter de documental realista, pues muchas veces las historias reales no tienen un cierre perfecto ni un final feliz, y esa ambigüedad final contribuye a que la película sea memorable y deje una fuerte impresión. Número 4. Cloverfield ocupa el puesto número 4 en esta lista, debido a que no muchas películas de monstruos gigantes se han atrevido a utilizar el formato de falso documental para contar su historia. La película logra capturar la sensación de caos y pánico de un evento catastrófico, utilizando una cámara en mano para hacer que el espectador se sienta como un testigo más del desastre. Su estilo de metraje encontrado proporciona una perspectiva única de un género que generalmente se cuenta a gran escala, ya que en lugar de centrarse en militares o científicos tratando de combatir a la criatura, sigue a un grupo de personas comunes y corrientes que solo buscan sobrevivir a la catástrofe. Esta elección narrativa hace que el espectador se sienta inmerso en el caos, lo que la convierte en una experiencia intensa y emocionante, digna de ser recordada. Cloverfield es una película dirigida por Matt Reeves y producida por J.J. Abrams, que fue lanzada
con una campaña de marketing viral que generó mucha expectativa y misterio antes de su estreno. La película comienza como una grabación casera de una fiesta de despedida en Nueva York, pero rápidamente se convierte en un caótico registro de la noche en que una gigantesca criatura ataca a la ciudad. A diferencia de otras películas de monstruos que se centran en los esfuerzos militares para derrotar a la criatura, Cloverfield se cuenta desde la perspectiva de un grupo de amigos que se encuentran atrapados en la ciudad mientras ésta es destruida. Esto le da a la historia una dimensión más humana y cercana. La cámara que utilizan los personajes se convierte en un testigo de los eventos, capturando desde momentos de confusión inicial hasta la destrucción masiva causada por el monstruo. Este enfoque hace que el espectador se sienta como si estuviera viendo una grabación real de una catástrofe, incrementando la sensación de realismo. La película saca provecho del formato de metraje encontrado para crear una atmósfera de incertidumbre. La cámara tambaleante y los ángulos inusuales hacen que el espectador solo vea fragmentos de la acción, lo que amplifica la sensación de caos y deja mucho a la imaginación. Al no revelar al monstruo por completo desde el inicio, la película juega con la expectativa y la curiosidad del público. En lugar de presentar un monstruo claramente definido, muestra partes de la criatura a través de tomas borrosas y rápidas, lo que contribuye a crear una aura de misterio y miedo ante lo desconocido. Cloverfield logra transmitir la desesperación y el terror de los personajes a través de una narrativa en tiempo real, lo que hace que cada decisión que toman los protagonistas se sienta urgente. A medida que intentan escapar de la ciudad y encontrar a sus seres queridos, la película nos muestra no solo la amenaza del monstruo, sino también los efectos colaterales, edificios colapsando, caos entre la población y el peligro de quedarse atrapado en una zona de guerra. Esto hace que el enfoque de la película sea mucho más íntimo que el de otras producciones del género de monstruos, ya que permite al espectador experimentar de cerca la sensación de impotencia que sienten los personajes. Desde su campaña de marketing, Cloverfield se destacó por el misterio que rodeaba a la criatura y el origen de su ataque. En la película, nunca se explica de manera clara sus orígenes ni la naturaleza exacta del monstruo, lo que hace que la amenaza sea aún más perturbadora. El enfoque de la cámara en mano refleja la perspectiva limitada de los personajes, que no tienen acceso a la información que el público generalmente espera de este tipo de películas, como datos científicos o estrategias militares. Esta falta de explicaciones refuerza la sensación de caos y desesperanza y mantiene al espectador en constante tensión. Cloverfield es conocida por algunas de sus escenas icónicas que aprovecharon al máximo el formato de metraje encontrado. Momentos como la cabeza de la Estatua de la Libertad rodando por las calles de Nueva York o el ataque del monstruo en medio de la oscuridad de la noche son impactantes por su escala y por la forma en que la cámara en mano captura la magnitud del desastre desde un punto de vista subjetivo. Las secuencias subterráneas en las que los personajes se enfrentan a las criaturas parásitas del monstruo principal también son especialmente claustrofóbicas y tensas, mostrando cómo el formato de metraje encontrado puede ser usado para transmitir la sensación de estar atrapado en una situación mortal. ¡Estoy en ello, joder! Número 3. REC y su secuela REC 2 se ganan este puesto por su habilidad para mezclar el terror visceral con la atmósfera asfixiante que solo el metraje encontrado puede lograr. Estas películas nos sumergen en una experiencia llena de adrenalina, haciendo que nos sintamos como si estuviéramos atrapados junto a los personajes en ese edificio condenado. La conexión entre ambas historias es perfecta. La segunda parte retoma justo donde termina la primera, ampliando el misterio y dando un giro sorprendente al origen del brote. La forma en que la cámara en mano captura el caos y la desesperación convierte a estas películas en referentes del género, ofreciendo una experiencia inmersiva de principio a fin. La primera película de REC nos presenta a Ángela Vidal, una reportera que sigue a un grupo de bomberos durante una noche que debería ser de rutina en Barcelona. Pero todo cambia cuando responden a una llamada en un edificio y de repente quedan atrapados dentro, sellados por las autoridades. Lo que parecía una intervención sencilla se convierte en una lucha por sobrevivir cuando los residentes empiezan a comportarse de forma violenta y se convierten en criaturas rabiosas. La cámara de Pablo nos hace testigos de cada ataque y cada momento de pánico, capturando la sensación de estar encerrados con el peligro acechando detrás de cada puerta. La atmósfera claustrofóbica es clave aquí. Los pasillos estrechos y la oscuridad crean una sensación de constante peligro, como si en cualquier momento algo pudiera saltar de las sombras.
y cuando llegamos al giro final, donde se revela que la raíz de la infección tiene un origen sobrenatural, la película nos deja impactados. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que esta no es solo una historia de zombies, es algo mucho más oscuro. REC 2 retoma los eventos justo donde los dejó la primera película, pero esta vez desde el punto de vista de un grupo de fuerzas especiales que entra al edificio para controlar la situación. Aquí es donde la historia se amplía, revelando que la infección tiene un origen demoníaco, algo que va mucho más allá de lo que imaginábamos en la primera película. Este enfoque le da a la secuela un toque fresco, manteniendo la tensión, pero añadiendo una nueva capa de misterio. Los agentes descubren que no solo están lidiando con infectados violentos, sino con una presencia maligna que desafía toda explicación lógica. Las cámaras de los soldados nos ofrecen una nueva perspectiva, mostrando el miedo y la lucha desde dentro, mientras el peligro es creciente. Ambas películas logran que nos sintamos como si estuviéramos ahí, atrapados en el edificio junto a los personajes. Cada giro de la cámara y cada movimiento brusco hacen que nos sumerjamos en la acción, sintiendo el mismo miedo y la misma desesperación que los protagonistas. La forma en que la luz natural y los espacios cerrados son utilizados refuerza esa sensación de realismo. Y cuando los personajes no tienen tiempo de razonar qué es lo que está pasando, todo se siente crudo y directo, lo que hace que las dos películas sean tan impactantes. Ángela Vidal se convierte en el centro emocional de estas películas. Su evolución de una reportera curiosa a una superviviente atrapada en un infierno hace que conectemos profundamente con ella. Cuando regresa en la secuela, su presencia le da continuidad a la historia, haciendo que nos importe lo que está en juego. REC y REC 2 se merecen este lugar en la lista por ser un ejemplo perfecto de cómo el terror puede evolucionar y sorprendernos. Con su formato de metraje encontrado, logran que cada segundo sea auténtico y lleno de adrenalina. Al combinar lo visceral con lo sobrenatural, estas películas nos llevan a un viaje que comienza con el horror más tangible y termina en un misterio oscuro y perturbador. Número 2. Actividad Paranormal ocupa el puesto número 2 porque cambió por completo la forma en que percibimos el terror del falso documental. En lugar de usar efectos visuales llamativos o criaturas terroríficas, esta película opta por un enfoque minimalista, creando una sensación constante de miedo e incomodidad. Con un presupuesto muy modesto, logró construir una experiencia de terror que atrapó a millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en un fenómeno de taquilla y en un referente del género. A diferencia de otras películas, Actividad Paranormal apuesta por el terror psicológico, usando cámaras estáticas que nos dejan al borde de la ansiedad, esperando lo peor mientras el miedo crece en la oscuridad. Dirigida por Oren Peli, Actividad Paranormal nos presenta a Katy y Micah, una pareja que comienza a experimentar eventos extraños en su hogar. Para entender lo que ocurre, ellos instalan cámaras de video por toda la casa, capturando así momentos que pasan de ser simples ruidos a eventos escalofriantes y cada vez más peligrosos. Poco a poco, se revela la presencia de una entidad que parece estar ligada a un pasado oscuro de Katy. A diferencia de muchas películas del género que buscan asustar con escenas llenas de acción o monstruos en pantalla, Actividad Paranormal elige un camino más sutil. La mayor parte del tiempo, la cámara permanece fija en una habitación, lo que hace que el espacio cotidiano se vuelva inquietante. Es esa espera tensa, observando una puerta abierta o un rincón oscuro, lo que nos pone los nervios de punta. La expectativa de que algo terrible podría pasar en cualquier momento se convierte en la verdadera fuente de terror. La película convierte situaciones comunes en algo que da miedo. Las noches, cuando los personajes duermen y la casa se vuelve silenciosa, son las más escalofriantes. Las cámaras captan detalles aparentemente insignificantes, como una puerta que se mueve por sí sola o un leve sonido en la oscuridad. Esos pequeños eventos hacen que el espectador se sienta cada vez más tenso, esperando que lo inexplicable se haga presente de manera más agresiva. Es como estar vigilando junto a los personajes, sintiendo la impotencia de no poder hacer nada. La dinámica entre Katy y Micah aporta una capa emocional a la historia. Katy está asustada, mientras que Micah insiste en enfrentar el fenómeno con su cámara y un escepticismo que le impide ver la gravedad de la situación. Esto no solo crea tensión entre ellos, sino que también añade un toque de realidad a la trama. Vemos cómo el miedo y la incredulidad pueden llevar a decisiones que solo empeoran la situación. A medida que los eventos se intensifican, cada decisión de Micah parece acercar a la pareja a un destino inevitable. El verdadero terror de Actividad Paranormal radica en lo que no se ve.
La película utiliza ruidos, sombras y la ausencia de respuestas para jugar con la imaginación del espectador. No muestra al monstruo de manera explícita, sino que sugiere su presencia de forma que cada espectador llena los vacíos con sus propios miedos. Este enfoque hace que el miedo se sienta mucho más personal y profundo, como si lo que no vemos fuera mucho peor que cualquier cosa que la pantalla pudiera mostrar. Actividad Paranormal no solo asustó a su audiencia, sino que también revivió el interés por el estilo de metraje encontrado después de que el proyecto de La Bruja de Blair abriera el camino. La película se convirtió en un evento social. La gente acudía al cine a experimentar el miedo colectivo, compartiendo los sustos y la tensión. Este éxito inspiró varias secuelas y convenció a otros estudios de que el metraje encontrado podía ser una fórmula de terror efectiva y accesible. Así, ayudó a que este tipo de cine volviera a tomar protagonismo en la industria del horror. Actividad Paranormal se merece este puesto por redefinir lo que puede ser una película de terror. Con su enfoque minimalista y su forma de construir miedo a partir de lo que apenas se muestra, nos demuestra que a veces el verdadero terror está en lo que imaginamos y en lo que nunca vemos del todo. Su impacto cultural y su forma de hacer que lo cotidiano se vuelva aterrador la convierten en una experiencia que va más allá de la pantalla y en un clásico moderno del género de falso documental. Es una película que nos recuerda que a veces el miedo más grande es el que sentimos cuando no sabemos qué hay al otro lado de la puerta. Número 1. La Bruja de Blair está en el primer lugar de esta lista porque no solo popularizó el género de metraje encontrado, sino que también cambió la forma en la que el terror se vivía en el cine. Con un enfoque sencillo y de bajo presupuesto, la película logró crear una atmósfera de miedo que en su momento fue completamente nueva y aterradora para el público. Lo que hace que esta película sea tan efectiva es que utiliza la sugerencia y el misterio para crear tensión. Al no mostrar prácticamente nada de manera explícita, La Bruja de Blair deja que nuestra imaginación haga el trabajo, lo que resulta en una experiencia de terror profundamente inmersiva y psicológica. Dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, La Bruja de Blair nos cuenta la historia de 3 estudiantes de cine, Heather, Josh y Mike, que se adentran en los bosques de Maryland para filmar un documental sobre la leyenda local de La Bruja de Blair. Después de entrevistar a algunos habitantes del pueblo, se adentran en el bosque, donde comienzan a perderse y a experimentar fenómenos extraños. A medida que pasan los días, la situación se vuelve más desesperada y las tensiones entre ellos aumentan mientras sienten que algo los acecha en las sombras. La Bruja de Blair se diseñó para parecer un documental real y eso fue clave para que la gente se sintiera tan atrapada por la historia. Los actores usaron sus propios nombres y la mayor parte del diálogo fue improvisado, lo que le da un toque de autenticidad que hace que todo se sienta más creíble. Además, la estrategia de marketing hizo creer a muchos que lo que veían era un metraje real de personas desaparecidas, creando una confusión que hizo la experiencia aún más impactante. Mucha gente fue al cine pensando que estaban viendo una historia real, lo que solo aumentó el terror. Como muchos habrán notado, Actividad Paranormal adoptó un enfoque similar, pero una de las mayores fortalezas de La Bruja de Blair es cómo logra construir el miedo sin mostrar nada de forma explícita. No hay monstruos ni efectos especiales deslumbrantes, solo ruidos inquietantes en la noche, sombras que parecen moverse entre los árboles y la constante sensación de que algo los está observando. Al no revelar a la bruja o la amenaza de manera directa, la película juega con la mente del espectador, haciendo que el terror sea más psicológico. Esto deja espacio para que cada persona imagine lo peor, llenando los vacíos con sus propios temores, lo que hace que la experiencia se sienta mucho más íntima y aterradora. A medida que los días pasan, vemos cómo Heather, Josh y Mike enfrentan al miedo, al hambre y la sensación de estar perdidos sin salida. La cámara en mano captura su deterioro emocional de manera cruda, haciendo que el espectador sea testigo de su creciente desesperación. Heather, con su famosa confesión ante la cámara, es un ejemplo de esto. Una escena en la que entre lágrimas, ella se disculpa por haber llevado a sus amigos a esa situación, mientras la cámara tiembla en sus manos. Este momento es uno de los más humanos y memorables de la película, mostrando su miedo y arrepentimiento de manera real y desgarradora. Más allá de su éxito en taquilla, La Bruja de Blair cambió la forma de hacer cine de terror independiente. Con solo $60,000 de presupuesto y una recaudación de casi $250 millones, demostró que no se necesitan grandes efectos para hacer una película realmente aterradora. Su influencia
Es evidente en muchas películas que vinieron después y que siguieron su ejemplo al utilizar este estilo de metraje para crear una experiencia de terror auténtica. Incluso hoy sigue siendo un referente para los cineastas que buscan demostrar que a veces lo más aterrador es lo que no podemos ver. Esta lista de las 7 mejores películas de falso documental nos muestra cómo este subgénero ha evolucionado para ofrecer experiencias de terror y suspenso únicas, desde la perspectiva personal y caótica de Poder sin Límites hasta la atmósfera minimalista y psicológica de La Bruja de Blair. Cada una de estas películas ha logrado capturar la esencia del metraje encontrado, hacer que el espectador se sienta como un testigo directo de eventos imposibles de creer, pero demasiado realistas para ignorar. Estas películas destacan por su habilidad para construir tensión y miedo a través de lo cotidiano, de lo desconocido y de lo que no se muestra, utilizando la cámara en mano y las grabaciones caseras como herramientas para desdibujar la línea entre la ficción y la realidad. En algunos casos, como Rec y Cloverfield, el formato nos sumerge en una experiencia claustrofóbica y frenética, mientras que en otros, como Actividad Paranormal, nos enfrenta a lo invisible en la intimidad de un hogar. Lo que hace que estas películas sean tan memorables es su capacidad para jugar con nuestras expectativas, desafiando al espectador a llenar los vacíos de información con su propia imaginación. Al final, estas obras nos recuerdan que el terror más efectivo no siempre es el que se muestra, sino el que se insinúa, el que se siente en los huesos y que persiste mucho después de que la pantalla se apaga. Por eso, cada una de estas películas merece un lugar especial en esta lista y en la historia del cine de terror y metraje encontrado. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.